Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema hijos de Dios y vamos a orar al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Te rogamos que nos guíes y nos ayudes en este tiempo a entender tu bendita palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 11 al 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús vino a manifestarse al pueblo de Israel inicialmente, a mostrarse a ellos como el Hijo de Dios, como el Mesías, pero el pueblo de Israel no pudo comprender que este joven que había crecido en medio del pueblo de Nazaret, hoy de adulto podría decir que fuera el Hijo de Dios. ¿Cómo podría ser que el hijo del carpintero fuera realmente el Hijo de Dios, el Mesías esperado? Ellos estaban esperando un político o un rey, una persona importante que viniera a liberarlos a ellos del yugo de Roma. Pero el Mesías se manifestó de una forma diferente y vino a enseñarles un reino distinto. No era ese reino terrenal donde él vendría a dominar, sino él vino a hablar de un reino espiritual. Un reino espiritual que venía a recuperar lo suyo. Lo suyo, ¿quiénes eran? Aquel pueblo de Israel, aquel pueblo que había sido separado de Dios por causa del pecado. Nosotros como seres humanos hemos estado viviendo en esa condición de separación. La Biblia dice que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Es la condición humana. Sin Jesucristo estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero Jesús vino a romper esa división. Jesús vino a restaurar nuestra relación con el Padre. Y es lo que dice acá la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando él dice que Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le reciba se le da ese derecho de ser hijo. ¿Por qué? Aunque inicialmente Jesús vino a restaurar esa relación del pueblo de Israel con Dios, al ellos negarse a recibir esa bendición y al ellos negarse a aceptar a Jesucristo como el Mesías, el Padre tomó la decisión de extender esa bendición de redención al resto de la humanidad. Y es lo que dice acá. Por tanto, que el Señor Jesús empezó a discutir con ellos y ellos con él acerca de que ellos sí eran hijos de Dios y Jesús les decía que no. Y vamos a leerlo acá en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 8. Dice acá en el capítulo 8 del verso 39 al 42. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las pueden oír ustedes porque no son de Dios. Entonces Jesús les recuerda aquí a los israelitas. Ellos están discutiendo, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos un padre. Y entonces el Señor les dice, si ustedes realmente fueran hijos de Dios, oirían mis palabras porque yo vengo de Dios, soy el Hijo de Dios, hablo lo que Dios dice. Pero ustedes no pueden oír mis palabras porque ustedes no son hijos de Dios. Ustedes tienen un padre al cual escuchan y él les dice, su padre es el diablo y los deseos de él quieren hacer. Es decir, los hijos de Dios se manifiestan o se conocen porque quieren hacer la voluntad de Dios.
Una persona que dice ser hija de Dios debe cumplir ciertas condiciones o debe manifestar en su carácter, en su personalidad, ciertas características. Una de esas, como dice al principio en el Evangelio de Juan, aquel que recibe a Jesús, dice, se le da ese derecho. ¿Por qué? Porque Jesús vino a establecer ese derecho legal. Vino a restaurar nuestra relación con el Padre, es decir, al aceptar la obra redentora de Jesús, legalmente venimos a de nuevo ser restaurados en esa relación Padre-Hijo con Dios. Así que lo primero que debemos pensar es que si tenemos a Jesús, hemos aceptado su obra redentora en nuestra vida, entonces tenemos un derecho legal, que es ser llamados hijos de Dios. Ahora, Jesús habla aquí en un segundo punto de qué más características tiene un hijo de Dios. Además de creer en Jesús, dice también oye las palabras de Jesús y las hace. Porque los judíos ciertamente habían oído las palabras, ellos conocían la ley, pero no obedecían la ley en cuanto a la parte de aceptar ese Mesías que Dios había enviado. Ellos seguían ritos, seguían muchas costumbres que tenían en su ley mosaica, pero ellos no habían realmente entendido esa condición de hijos de Dios, no habían comprendido que la única forma de nosotros poder acercarnos al Padre era a través de ese Mesías, y por eso Jesús vino a manifestarse a ellos. Ahora, amigo, en este punto tú puedes reflexionar, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente has aceptado a Jesús como tu Salvador? ¿Realmente tú oyes la voz de Dios y la obedeces? ¿Cuál es la voz que tú oyes y qué voz estás obedeciendo? ¿Cuáles son tus intereses personales? ¿Realmente tus intereses están guiados a obedecer a Dios? ¿Tus intereses están guiados a andar en la luz o a andar en las tinieblas? Dependiendo de tu respuesta, tú sabes de quién eres hijo, según lo que dice acá Jesús. No somos hijos de Dios por voluntad humana o por la genealogía. Incluso si fuéramos israelitas, según la palabra debemos cumplir el requisito de ser llamados hijos de Dios por haber aceptado a Jesucristo, por haber aceptado su obra redentora. Pero Jesús amplía un poco más esto aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, porque dice la Biblia ahí anteriormente en el 1, 11, 12, dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces hay un hombre que en la palabra, en el Juan capítulo 3, que se llama Nicodemo, un fariseo, un judío, le empieza a preguntar al Señor Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de Dios? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? El Señor le dice, tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Y él le pregunta, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre, volver a nacer. Jesús le dijo, no. Le dice, tienes que nacer de Dios. Dice acá Juan capítulo 3, desde el verso 1 al 21. Pero vamos a leer solamente acá esta porción, en el verso 7 en adelante. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le dijo, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? Entonces más adelante le dice el Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le dice el Señor, tenemos que nacer del Espíritu. Tenemos que nacer de Dios, es decir, tenemos que tener un segundo nacimiento, un nacimiento diferente a este nacimiento físico, y es nacer a una vida espiritual en Dios. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes asistir, decir que en tu casa lees la Biblia, incluso decir que crees en Dios. Pero si realmente tú has nacido del Espíritu, tú puedes decir que el Espíritu Santo está en tu vida y Él guía tus decisiones. Si tú guías tus decisiones basado en tu razonamiento, basado en el conocimiento que tú has adquirido por medio de la sola plena religión, tú no has conocido a Dios. La única forma de conocer a Dios y de uno tener una relación verdadera con Él es a través del Espíritu Santo. Y la única forma de tener el Espíritu Santo es haber aceptado a Jesucristo y haber rendido nuestras vidas a Él, y que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Y entonces es cuando nacemos de nuevo. Porque el nuevo nacimiento no es algo que lo hagamos por nuestra propia voluntad. Es un milagro que hace la obra
redentora de Jesucristo, es un milagro que hace el Espíritu Santo de resucitar nuestra vida interior, de darnos vida. Y una vez uno recibe ese nuevo nacimiento, los ojos se abren, los velos se caen. Uno puede ver a Dios desde otro punto de vista. No hay una forma de explicar físicamente el nuevo nacimiento, no hay una forma de decirte, tú tienes que, vas a sentir esto o aquello, o llegó de cierta manera, lo hiciste así, así, es como una receta, no. Es el Espíritu Santo el que en su momento trae a tu vida ese nuevo nacimiento, pero sí hay algo con lo que tú puedes provocar que Él pueda venir a ti y crear ese nuevo nacimiento, y es rendir tu corazón. Cuando tú rindes tu vida y tú aceptas que solamente lo necesitas a Él y nada más que a Él para restaurar tu vida interior, para vivir una vida conforme a lo que Él quiere, entonces ese corazón que está dispuesto a rendirse es donde el Espíritu Santo puede entrar y puedes dar y resucitar, soplar en ti y resucitar tu hombre interior y darte una vida nueva. Es un milagro que Él hace, no es algo que tú te propongas, pero lo que tú sí puedes hacer es rendir tu corazón en humildad y entender que solo a través de Él tú puedes recibir ese hálito de vida, ese nuevo soplo que te dará la capacidad de relacionarte con Dios de una forma personal, de conocer a Dios como un padre y que Él te pueda hablar a ti como un hijo. Pero como hijo, tú también tienes esa responsabilidad de andar en la luz, de hacer las cosas de Dios, de vivir en la luz. Porque dice la palabra acá, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice acá, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo, tal vez tú te preguntas por qué razón tú no sientes el deseo de acercarte a Dios. ¿Por qué aunque te predican, te hablan, te animan a que asistas a una reunión, a una iglesia, que hagas ciertas cosas para buscar la comunión con Dios, por qué tú no tomas esa iniciativa y por qué tú te resistes? La Biblia nos da esa respuesta y dice, dice, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque viene la luz a través de personas. Dios envía personas como yo, otras personas en el mundo, en tu barrio, en tu trabajo, que te hablan, te predican. Pero si tú amas más las tinieblas que la luz, aunque esas personas te hablen, te prediquen y te hablen del Señor, tu corazón no quiere recibir la luz porque amas más las tinieblas que la luz. Es lo que dice la Biblia. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otra razón, primero, es amar las tinieblas más que la luz. Lo segundo, no te acercas a la luz porque no quieres que tus obras sean reprendidas. Es decir, tú no quieres que la palabra de Dios te señale. Tú no quieres ser corregido, no quieres que te digan que estás pecando, no te gusta cuando alguien te dice que lo que tú estás haciendo es incorrecto, no quieres que tus obras sean reprendidas, no quieres ser corregido, no aceptas que tú estás andando en un camino que te lleva a la destrucción. No quieres escuchar eso porque tú amas más las tinieblas que la luz, pero el Señor hoy te dice, hijo, yo quiero que tú te acerques a mí, estoy enviando mi luz a través de la palabra y quiero que tú te acerques. Y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amigo, cuando tú decidas aceptar a Jesús en tu corazón y tú decidas acercarte a la luz, entonces vendrá en ti ese nuevo nacimiento, tendrás derecho legal de ser llamado hijo de Dios y entonces tus obras serán manifestadas en Dios. Tus obras se harán en la luz, tú no tendrás que andar escondido en tinieblas, temiendo ser descubierto, temiendo que alguien te sorprenda en tus faltas.
teniendo tal vez una vida doble donde tú aparentas ser una cosa, pero en el fondo estás siendo otra y siempre andando con el temor a ser descubierto y vives con una vergüenza interior, vives con temores y vives realmente miserablemente porque no eres feliz ni podrás ser feliz mientras tú estés viviendo en las tinieblas y pretendiendo estar en la luz. No hay un cristiano que pueda ser feliz viviendo una vida doble. No hay tampoco una persona que pueda decir que vive plena y feliz si no tiene a Dios, porque ambas condiciones en juntas hay la falencia del Espíritu Santo, en juntas está la ausencia de la luz. Aunque tú vayas a la iglesia, tengas una familia que te ame, que sea cristiana, la relación con Dios es personal y mientras tus obras no estén en la luz interior que hay en ti será tinieblas, no hay luz en ti. Entonces no puedes tener felicidad. No puedes tener paz interior, no puedes tener una satisfacción interior contigo mismo porque sabes en el fondo que estás andando en tinieblas y no en la luz. Amigo, hoy te invito a que te pongas en paz con Dios, que si tú dices ser hijo de Dios, empieces a andar y a hacer las obras de Dios, andar en la luz. Y si aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que empieces a buscar ese camino. El camino es Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y absolutamente, dice la palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Dice el Señor que nadie vendrá al Padre sino por Él. No puedes acercarte al Padre y decir que eres hijo mientras no vengas a través de Jesús. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la verdad. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Mesías. Jesús es el Redentor. Jesús es el mediador. Jesús es el sacerdote. Jesús es la luz del mundo. No hay forma de acercarnos al Padre sino a través de Jesús. Por eso te animo a hacer esta oración conmigo y pedirle al Señor Jesús que Él entre a tu vida, que te ayude a tener ese nuevo nacimiento, que rindes tu corazón a Él y que tú puedas tener de nuevo esa relación con el Padre si la has perdido y si nunca has tenido una verdadera relación con Dios, puedas empezar a partir de hoy a disfrutar de ese privilegio. Te animo a que cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración y digas, Señor Jesús, hoy me arrepiento. Reconozco mis malos caminos, reconozco que me he apartado de ti, te pido, Señor, que me perdones. Hoy te ruego, Señor, que me ayudes a entender tu propósito para mi vida, que me des la oportunidad de ser llamado hijo de Dios a través de Jesucristo. Hoy abro mi corazón y acepto a Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Hoy te pido, Señor, que me llenes de tu espíritu y me guíes y me ayudes, Señor, a vivir una vida de acuerdo a tu palabra, a andar en la luz y no en tinieblas, a hacer las obras de Dios, para que yo pueda andar en la luz y mis obras sean manifestadas y no reprendidas. Señor, gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.